Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial sobre cómo utilizar HSS, que significa High Speed Sync, o bueno, en español, sincronización de alta velocidad. Y bueno, pues estamos en un lugar en el Hotel Quinta San Carlos, en Chapala. Y para este video vamos a hacer unos retratos con este flash Westcott, que bueno, pues aquí les dejo un link para la reseña completa de este equipo. Westcott FJ200 es un flash de 200 watts que tiene la capacidad de sincronizar a alta velocidad. La foto que vamos a hacer, bueno, la intención es hacerla justamente aquí en esta posición con el flash acá. Bueno, el flash lo tenemos ahí. Aquí hay un poco de agua, pero pues no le pasa nada al tripié. Vamos a tener el flash en esta posición. Y bueno, el truco es utilizar obviamente un flash compatible con sincronización en alta velocidad. Y obviamente también un transmisor que sea compatible con este sistema. En este caso estoy utilizando el sincronizador FJ-X2M con el adaptador específico para Sony. Y bueno, vamos a empezar explicando por qué usar sincronización de alta velocidad. Y bueno, en este caso vamos a hacer las fotos con un lente Sony 50 milímetros f1.2. Es un lente súper luminoso, que bueno, más que la luminosidad lo vamos a utilizar ahora por el bokeh, el desenfoque que nos puede dar. Entonces, cuando queremos trabajar a 1.2, por ejemplo, la cámara tiene una velocidad máxima de sincronización de un 200avo de segundo. Esto puede variar, algunas son 160, 180, 200, 250. Eso depende de tu equipo. Este en específico, la velocidad máxima de sincronización es 200avo. Ya estamos en el ISO más bajo que permite esta cámara, que es ISO 100, y estamos en el diafragma más abierto, que es 1.2. y si tomamos así una foto, pues vamos a ver que está totalmente sobreexpuesta. Entonces, bueno, si queremos obtener detalle en el fondo, tenemos que subir la velocidad. Aquí rápidamente lo estoy haciendo y vemos que aproximadamente hasta 4000, es más, en 4000 de velocidad todavía tenemos un poquito de sobreexposición. Entonces, por eso es que vamos a utilizar la sincronización de alta velocidad. Entonces, para esta situación específica, bueno, yo quiero tomar una fotografía en donde el fondo salga perfectamente expuesto, que esté bien balanceada la exposición entre el fondo y nuestra modelo. Entonces, pues para eso aquí estamos viendo que tenemos que cerrar un poquito el diafragma hasta 2.5, f2.8, perdón, para conservar el detalle en esa nube. Queremos conservar el detalle en todo nuestro fondo. Entonces aquí están los valores: 4000, f2.8, ISO 100. Entonces, pues ya lo único que necesitamos es encontrar la potencia adecuada. Este flash lo podría utilizar ya sea en modo TTL, que es modo automático, o en este caso lo voy a utilizar en modo manual. Es un flash de 200 watts en donde la potencia máxima o los 200 watts es en 9.0. Entonces, pues vamos a ver qué tanto tenemos que subir o bajar la potencia para lograr f2.8 con ISO 100 y 4000. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra modelo Marisol, que nos va a ayudar el día de hoy, y estamos haciendo algunas pruebas. Ya vimos, ella está pues aproximadamente a 1 metro de la caja de luz. Es una distancia muy corta, es una situación muy extrema. De hecho, con todo propósito escogimos esta hora para tener realmente el cielo azul, una luz muy contrastada. Entonces, pues aquí ya hicimos algunas pruebas y sí, definitivamente necesitamos la potencia máxima del flash, que son los 200 watts. Estamos en 9.0 y vamos a mostrarles algunos ejemplos de cómo se ven estas fotografías con esta iluminación. Perfecto. Vamos a ver otra situación ya no tan extrema. Aquí sigue habiendo un poco de contraluz. De hecho, vamos a cuidar de que Marisol siempre esté viendo hacia este lado, evitando que el sol le dé directamente en su cara.
Entonces hay unos árboles que filtran un poquito la luz y el fondo, pues bueno, son otros árboles, es decir, ya no es una situación tan extrema como la que acabamos de ver. Entonces, pues ahora sí vamos a hacer unas pruebas en donde voy a abrir totalmente, ahora sí, mi diafragma hasta f1.2, ahora sí me lo permite, y vamos a hacer una prueba 4000, 1.2 ISO 100, y el flash sigue estando a la máxima potencia 9.0, y pues bueno, vemos que la foto está muy sobreexpuesta, es decir, hay demasiada luz. Entonces aquí mismo desde el controlador puedo bajar, yo creo que va a ser 1,5 pasos. Vamos a ver, en lugar de 9.0, vamos a dejar la potencia en 7.5 y vamos a ver la exposición. Obviamente, si tienes un exposímetro externo para medir la luz del flash, pues aquí valdría la pena usarlo. Normalmente yo me gusta sacar mi exposición a cálculo, y pues vemos que la exposición se ve ahí perfecta con el flash a 7.5. entonces seguimos. Bueno, pues estos son los usos principales del HSS, ya lo vimos, para trabajar normalmente retrato en exteriores con diafragmas muy abiertos y lograr el máximo bokeh, el máximo desenfoque en el fondo. En esta ocasión, bueno, vimos dos situaciones que requieren mucha potencia del flash. Ya vimos que en la primera situación usamos el flash a su máxima potencia, 200 watts. Entonces, bueno, este mismo efecto, si lo quieres conseguir o si piensas invertir en un flash con HSS, yo te recomiendo que sea mínimo un flash de 200 watts, como por ejemplo el Godox AD200 o el AD200 Pro o este Westcott FJ200 es una excelente opción. Y bueno, pues tiene la ventaja, ya lo veía en la reseña, que este transmisor se puede utilizar con cualquier marca de cámara. Entonces, pues bueno, yo me despido, espero que te haya gustado este video y nos vemos la próxima. Bye.